Seguimos en su programa Portafolio Económico. Esta semana sigue caliente con la Cámara de Diputados, que tiene varios proyectos en la mano, tiene el conocimiento de los postulantes a la Cámara de Cuentas. Heredados de la legislación pasada. Así es, tiene un conjunto de proyectos como el Código Penal. El Código de Trabajo. Ya el presidente Pacheco pues dijo que, bueno, que se reunió con los presidentes de las comisiones para presentarle el calendario de asistencia de los miembros de las comisiones, porque también la Cámara ha decidido establecer unos protocolos para que se puedan cumplir, sobre todo con la asistencia de los comisionados. Pero, como bien tú mencionas, Susana, uno de los proyectos que ha generado bastante tensión en la Cámara es la modificación al Código de Trabajo. Y sobre este siguen los temas, diríamos, afilándose, y sobre todo que el sector de los trabajadores, los sindicatos, parece que han estado en una postura un poco inquisidora, vamos a llamarle así, porque han estado en posiciones de incidir en la comisión sobre el tema de la cesantía y como dice el presidente de esta comisión, que los sindicalistas están haciendo un mediatour por la prensa con el tema de la cesantía, y definitivamente Pacheco, por ejemplo, ha dicho que lo dejen trabajar, o sea, que dejen trabajar a cada comisión para que puedan rendir el informe que ellos entienden. De hecho, el mismo presidente de esta comisión de revisión del Código de Trabajo ha dicho que lo único que tiene la prerrogativa de poder sancionar estas leyes son ellos, y eso es correcto. Ahora, vimos en esta semana, Susana, al defensor del pueblo dentro de las personas y sectores que están acudiendo y muy bien que esta comisión está haciendo una vista pública, un recorrido de entrevistas, de socialización con los sectores, pero realmente la puntualización del defensor del pueblo nos llama la atención. Pablo Ulloa presentó, vamos a decir, planteamientos a modo de propuesta de qué hacer ante la esperada modificación, ¿verdad?, de nuestro Código de Trabajo en relación a la cesantía. La cesantía que se ha convertido en el punto, ¿verdad?, neurálgico de esta modificación al Código de Trabajo. La verdad es que los tiempos han cambiado, como hemos reiterado en más de una ocasión acá en Portafolio Económico, y la revisión puntual del Código de Trabajo se hace necesario. Y debemos acá decir en Portafolio Económico que el único punto a ser revisado en esta nueva modificación de pasar, hay otros puntos de vital importancia, y uno de estos es el teletrabajo. Y fíjate que todo se ha volcado en virtud de la cesantía. Pero tenemos también otro elemento, que es el preaviso. Entonces, ¿qué va a pasar con el preaviso? Los 28 días del preaviso, desde el año hasta que pasen transcurridos 20 años más. ¿Qué va a pasar? Pero el planteamiento de Pablo Ulloa tiene mucho sentido, y es la respuesta, pudiera ser una de las respuestas ante la modificación de la figura de la cesantía. No sé cuál es tu opinión en ese sentido, Basilio. Mira, yo creo, coincido 100% contigo. Yo pienso que el tema de la discusión, se ha polarizado hacia el tema de la cesantía, y esto puede degenerar que elementos tan importantes para el desarrollo, para el bienestar del trabajador, se queden atrasados otra vez, como esos que tú planteas. Por ejemplo, fíjate
que tenemos tema, como bien tú lo planteas, hay que redefinir bien el tema del teletrabajo, ¿verdad? Hay que redefinirlo en base a la realidad que tenemos, a nuestra realidad laboral. Sí, y ¿verdad? el mismo ministro Primero. de Trabajo lo planteó. El mundo laboral ha cambiado, Así el es. mundo ha cambiado. Pero mira, más que el mundo, Susana, o sea, se supone que tu enfoque como representante del Estado a través del Ministerio de Trabajo, nuestro representante sectoriales como son los diputados y senadores y el sector patronal, pero el sector entonces sindical. Y te voy a explicar por qué. Ahora mismo, por ejemplo, se está hablando en República Dominicana, y es un proyecto del presidente de la República, diríamos, muy especial, el tema de los semiconductores, ¿verdad? El tema de crear las condiciones para que inversionistas que están involucrados en esos desarrollos tecnológicos, para que nuestros amigos tengan un conocimiento cabal de a qué nos referimos. Los semiconductores son todas estas tecnologías que utilizan los celulares, las laptops y todos estos mecanismos de los drones y todos estos mecanismos de tecnología de última generación, pues es a través de todo esto microchip, como le llaman. Entonces, hay un proyecto de atraer inversión por lo estratégico que resulta República Dominicana. Por eso vemos el desarrollo, por ejemplo, de los puertos y todos estos puntos estratégicos, el tema de la exploración de tierras raras y todo esto que está surgiendo, pues va a traer consigo la oportunidad de nuevas inversiones. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros no tenemos unas leyes que respondan a esos modelos de negocio, porque pudiera ser que un modelo de negocio que se está dando en Estados Unidos o en Europa no es el mismo modelo de negocio que tenemos en República Dominicana. Entonces, por eso nuestras leyes tienen que ir apuntando a ese mismo... A la nueva realidad del mundo a laboral. esa nueva... Pero, repito, no necesariamente del mundo, porque es que yo puedo tener una realidad país distinta a la realidad de China. Entonces, de hecho, distinta. Entonces mi ley tiene que acoplarse a mi realidad país. De hecho, fíjate que nosotros tenemos un problema que son los bajos salarios. Y ese problema no es el problema de Estados Unidos, ni es el problema de China, ni es el problema de Europa. Entonces, si tengo un problema de bajo salario, yo debo de legislar en función de mi realidad país, que son bajos salarios. Entonces, cuando vemos el espectro, por ejemplo, dentro de todo este contexto, fíjate que yo tengo un tema territorial con respecto al desarrollo de la industria. Por ejemplo, fíjate que la zona oriental, la zona norte, han adolecido históricamente de no concentrar el desarrollo industrial. Sino que está concentrado en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, y todos conocemos la realidad que tú has producido. Pero hay otro elemento, Basilio, que tú no mencionaste en virtud de esa realidad país que tenemos, y es que nuestros salarios son sectorizados. ¿Quién recibió un aumento? ¿Verdad? A partir del próximo mes, las empresas no sectorizadas. Entonces, lo primero que como inversionista que yo debo saber es a qué sector voy a pertenecer en mi proceso. Que por eso insisto. Es muchas cosas. Que por eso insisto en que la revisión de nuestra legislación laboral tiene que ser integral. Y tomando en cuenta esa realidad que tú tienes, porque fíjate que tú tocas el tema de la realidad sectorial a nivel de salario. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos la discusión que se está dando con respecto a la modificación de la ley 1692, o sea, el Código de Trabajo, y acogemos la propuesta, o sea, vemos la propuesta del Defensor del Pueblo, del señor Ulloa? Fíjate que nos parece que aquí en esta propuesta hay sustancia. ¿Por qué, Susana? Porque como bien el Defensor del Pueblo plantea una propuesta de una composición tripartita, donde IDOPRIL
aporte unos 5.000 millones de para pesos iniciar. de los casi 17.000 millones que tiene como fondo y pueda a partir de ahí crearse las condiciones. Pero fíjate que él hace un análisis muy objetivo, porque de hecho cuando yo estuve leyendo sus declaraciones y escuchando sus declaraciones, pensé en lo que nosotros hemos analizado sobre el tema, porque él está en una dirección muy acorde a lo que es el desarrollo del empleo y al crecimiento del empleado, porque en la medida, y como él lo plantea, en la medida que tú como empleado no está atado, ¿verdad? No está atado a esa condición, primero tú tienes la libertad de elegir dónde mejor te conviene estar desde el punto de vista laboral, pero también a ese empresario, a ese dueño de negocio que tiene un empleado con disgusto, no motivado, no productivo, entonces también le da la oportunidad de liberar y de tener entonces en su plantilla, en su planilla, al personal idóneo para seguir generando renta. Entonces, claro, fíjate que en ningún momento nosotros hemos hablado, ni tampoco el señor Ulloa, de perder derechos adquiridos, no se trata de eso. Ahora, lo que nosotros tenemos que mirar es cómo nosotros vamos a crear las condiciones para que ese empleado tenga un mejor salario, para que ese empleado pueda generar mayores ingresos y a su vez entonces pueda contribuirse, porque esto no solamente, Susana, tiene un impacto en el tema de la mejora del salario, sino que los colaterales, por ejemplo, tiene una mejor seguridad social, tiene un mejor seguro de salud, el Estado, por el otro lado, a través de las recaudaciones, tiene mayores ingresos, porque hay un verdadero crecimiento en la parte laboral. Ahora, ¿qué él plantea? Lo que siempre hemos dicho, Susana, el seguro de desempleo que está en la 8701, en la Ley de Seguridad Social, que mira, por ejemplo, cómo eso se ha quedado en letra muerta, que esa es otra ley que hay que traerla urgente a modificarla, porque de hecho hay elementos, por ejemplo, en la ley que ha venido a ser una metodología del sistema, que lo hemos comentado en algún momento. Por ejemplo, fíjate, cuando tú entras, cuando una joven entra embarazada al sistema, él no le cubre. O sea, entonces se contradice con la 1692, porque la 1692 en ninguno de sus artículos prohíbe la contratación de una mujer embarazada. Entonces, si tú no me prohíbes como empresa, como empleador, la contratación de una mujer en estado de preñez, entonces debe tener su cobertura completa. Que entonces, déjame decirte un dato. Entonces, para el parto. Fíjate que hablamos de la práctica, de cómo opera el sistema. Que si no tiene 12 cuotas consecutivas, o sea, no tiene el derecho a estar cubierta. Entonces, hay un tema, Susana. O sea, fíjate de las distorsiones que tienen que corregirse, porque fíjate, desde que tú contratas, por ejemplo, a un personal, a un colaborador, o sea, ¿cuál es el mandato? Que el día antes de tú contratarlo debes de inscribirlo en la tesorería de la Seguridad Social, es correcto. Básicamente por el tema de riesgo laboral. Pero sin embargo, tiene que esperar unos días, tiene que esperar una cantidad de días, un mes y pico, para tener servicio. Lo que se cubre de manera inmediata con esa inscripción, que es lo que establece la ley, son los riesgos laborales. Son los riesgos laborales. También es una contradicción. Entonces, hay muchos elementos, Basilio, muchísimos elementos. Y otro elemento dentro de esa misma realidad que tenemos es que esta propuesta o este planteamiento realizado por el Defensor del Pueblo, Basilio, te obliga a ti como empresa a estar dentro de las reglas. Te obliga a ti a estar dentro de las reglas. O sea, tú tienes que estar dentro de la formalidad para poder cubrir realmente a tus empleados con lo que está establecido al momento, con el tema de la cesantía, ¿no? Sí, eso, fíjate, de hecho, porque se habla mucho de la informalidad. Y fíjate que hay una parte
de la informalidad, que esa no ha salido a la luz, que es la informalidad en parte. O sea, ¿cuál? De que yo te tengo por un salario en tanto y te pago tanto. Entonces, fíjate que yo estoy en la formalidad por al 50%. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que irse corrigiendo, pero se van a corregir en la medida que propuestas como la del señor Ulloa, la de Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, puedan evaluarse, puedan sopesarse, porque nos parece que lo que don Pablo ha planteado es un punto medio, pero un punto medio que trae consigo una verdadera estructura de desarrollo, porque fíjate que él enfoca su propuesta hacia las pymes, hacia las MIPYMES, a la pequeñita empresa. Entonces, ¿por qué? Porque él está claro que los costos que ese tipo de empresa conlleva no aguantan. No aguantan porque son gastos colaterales que te genera, por ejemplo, aparte de las cotizaciones, del salario, las cotizaciones, los pagos a Infotep, también entonces tú tienes el tema de la provisión laboral, que si encontramos otros caminos donde nosotros pudiéramos amortiguar eso, de seguro que el desarrollo laboral, el desarrollo de esa microempresa, que en otros comentarios vamos a hablar de eso, porque fíjate que se habla que el 98% del sector del engranaje económico depende del sector productivo de la microempresa. Nos vamos arriba y regresamos con Portafolio Económico.